Básico, ¿cómo están ustedes? Vamos a analizar en esta guía número 7 los temas que vimos en las guías 4, 5 y 6. Nosotros comenzamos viendo los estados de la materia, ¿ya? Y nos quedó claro que la materia está formada por partículas y que según las fuerzas de atracción de las partículas, la materia se podía presentar en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Como vemos en los dibujos, ¿no es cierto? Las partículas siempre van a estar en movimiento, pero este es diferente dependiendo del estado en que se encuentra la materia. Por ejemplo, el estado sólido, el estado líquido y gas. Al observar estos dibujos vemos de qué manera podrían moverse las partículas. En algunos muy poco, en el otro un poquito más y en el gas bastante, ¿no es cierto? Deja bastante espacio. ¿Cómo se encuentran las partículas en cada estado? Aquí los estamos viendo. ¿Ya? Las partículas de la materia en estado sólido están ordenadas y la distancia entre ellas es mínima, por lo que vibran pero no se desplazan. Las partículas de la materia en estado líquido están desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en el estado sólido, por lo que vibran y se pueden desplazar. Y las partículas de la materia en estado gaseoso se encuentran más desordenadas y separadas en relación a los líquidos. Igualmente vibran y se desplazan. La materia tiene masa y volumen, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y para medirla se utiliza una balanza y su unidad de medida es el gramo o el kilogramo. Es lo mismo masa y peso, ya nos quedó claro en nuestras clases, ¿verdad? Que el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo y se mide con un dinamómetro y su unidad de medida es el newton. No es lo mismo peso y masa. Es la fuerza que hace que las cosas caigan y no se mantengan flotando. Y el volumen, ¿qué es? Es el espacio que ocupa la materia en nuestro entorno. Según el estado y regularidad de los cuerpos se utilizan los vasos precipitados y probetas para medirlo, cuya unidad de medida es el litro o mililitro, o reglas y winchas, donde su unidad de medida son los centímetros cúbicos o el metro cúbico. Los cambios de la materia. Los cambios de estado de la materia ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor o por la pérdida de calor, pasan de un estado a otro. Cuando la materia pierde calor, usaremos el color azul y cuando absorbe calor, usaremos rojo. ¿Ya? Aquí tenemos en este esquema, ¿no es cierto?, que del estado sólido al estado líquido, ¿ya?, va a perder, ¿no es cierto? Cuando le aplicamos calor, el estado sólido se va a derretir y eso se le llama fusión. Por otro lado, el estado líquido va a llegar a hacer un cambio de estado, ¿ya? Del líquido a gaseoso se va a llamar vaporización. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el gaseoso al líquido, condensación, y del líquido al sólido, solidificación. Otro tema que vimos eran los ecosistemas y dijimos que un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres vivos, biocinosis, y el medio físico donde se relacionan, que es el biotipo. En este mapa conceptual vemos que el ecosistema está compuesto por seres vivos, biocinosis, y también por factores bióticos como las plantas, animales, hongos, algas y protozoos. Y por otro lado tenemos el medio físico, que es el biotipo, donde los factores abióticos serían el agua, suelo, aire, temperatura, humedad, clima. El ecosistema es una comunidad de plantas, animales y organismos más pequeños que viven, se alimentan, se reproducen e interactúan en la misma zona o medio ambiente. Interactúa entre ellas mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen de interactuar dentro de los ecosistemas. La relación entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Tipos de ecosistemas. Existen muy variables. Hay ecosistemas de pequeño tamaño, por ejemplo un charco, un río,
o de gran tamaño, una selva, un desierto. Como podemos ver en las fotos, ¿no es cierto? Tenemos ecosistema terrestre, ecosistemas acuáticos y ecosistemas. Tenemos acá, presentamos los ecosistemas de nuestro país. En la zona norte tenemos un tipo de ecosistemas, ¿no es cierto?, por sus características, la zona sur, zona centro y la zona insular. Cada una de estos ecosistemas cumple con características para que los seres vivos que en ellos habitan tengan las características necesarias para poder estar. Los seres vivos, ¿ya?, corresponden a la biocinosis. Son las distintas especies de organismos de todos los reinos. Y dentro de los seres vivos se van a agrupar en poblaciones. ¿Y qué son las poblaciones? Son conjuntos de seres vivos de la misma especie. Y las comunidades son conjunto de todos los seres vivos del ecosistema, es decir, es el conjunto de las poblaciones presentes en un ecosistema. En una comunidad, como la que vemos acá, tenemos población de elefante, población de jirafa, población de leones, y todos ellos conforman una comunidad. Y en la fotografía de arriba, ¿no es cierto?, tenemos solamente un tipo de población. ¿Qué es una cadena alimenticia? ¿Ya? Y así como lo vemos en este pequeño cuadro, la cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. ¿Quiénes componen una cadena alimenticia? Los productores, que serían las plantas, ¿no es cierto? Los consumidores, quienes se alimentan de este tipo de productores, y los descomponedores. Cada organismo cumple una función en un ecosistema, la cual se relaciona con la manera en que obtienen sus alimentos y la energía que necesitan. Actividades humanas y su impacto sobre el ecosistema. Las poblaciones humanas alteran los ecosistemas, directa o indirectamente, debido a sus actividades. Esta alteración se conoce como impacto ambiental. Los impactos ocurren en ambientes naturales y en aquellos modificados por acciones humanas. Y es un tema que nosotros lo tenemos muy claro. Así, sin darnos cuenta, en una forma muy negativa, contaminamos los ecosistemas. Y son muy pocas las cosas positivas que hacemos por ello. Vemos, ¿no es cierto?, la basura, que de repente uno dice que a lo mejor queda en un mismo lugar. El viento, el agua, hace que ellos lleguen a distintos lugares del mundo y que dañan la sobrevivencia de los seres vivos que se encuentran ahí.